En 2 años y medio, hay que decirlo con claridad, se pusieron el país de sombrero, chocaron la calecita en 2 años y medio. Nosotros gobernamos durante 12 años, con problemas, con crisis. Tuvimos la crisis de Lehman Brothers en el 2008, la crisis financiera más importante después de la crisis del 30. Entonces, bueno. Me voy a meter con la economía, Rossi, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Va a ser presidente? Tengo ganas de ser candidato. ¿Quién gana de ser candidato o presidente? Ajá, más Porque si es para candidato, le ayudamos. Presidente que de candidato. ¿Me da un minuto para hablar de economía? Así me explica qué haría con esto si le toca el sillón de Rivadavia. Bueno. Me promete que no sienta a su perro, ¿no? No. Los perros me gustan mucho, pero no lo voy a sentar ahí. Ni a un gato tampoco. Los economistas hablan, la política habla, y hay alguien que acaba de decir quiero ser presidente. Y eso no es poco en la Argentina, porque quien asuma semejante responsabilidad va a recibir esta herencia. Lo pensó eso, ¿no? Cuando escucha que todos coinciden, desde posturas más liberales hasta posturas más estatistas, en lo único que hay coincidencia en los economistas es que este gobierno es una catástrofe. O sea, en eso no hay dimensión económica. Debe ser porque cuando uno aprende a ser piloto de avión, los instrumentos son iguales para todos. O sea, que se suba el piloto que se suba, dice esto no anda. O sea, ¿cómo se puede salir si mañana fuera 10 de diciembre del 2019? Se fue Macri, gracias a Dios, llegó Rossi. ¿Cómo empezás a pensar la reconstrucción de todo esto? Bueno, creo que cambiando el paradigma económico, ¿no? El gobierno está preocupadísimo por el déficit fiscal. A mí me parece que es importante el déficit fiscal, pero hay otros problemas que me parece que hay que prestarle más atención. En principio, el déficit de la balanza comercial y el crecimiento económico. En un país como la Argentina, el crecimiento económico está íntimamente ligado al mercado interno y al consumo. Hay que meterle plata en el bolsillo de la gente. Si no le metemos plata en el bolsillo de la gente, no va a haber crecimiento económico, no va a haber una mínima reactivación. Con una economía que no crezca es imposible pensar en un equilibrio fiscal, porque el equilibrio fiscal no solamente tiene que ver con un gasto más ordenado, si querés, pero fundamentalmente tiene que ver con un crecimiento de la recaudación. Y el crecimiento de la recaudación no es aumentar impuestos, sino tener de dónde cobrar esos impuestos. Porque el 30% de cero es cero y el 10% de cero es cero. Entonces, la realidad es que necesitas crecimiento económico. ¿Por qué crees vos que vos todavía crees en la bonomía de este gobierno y que no tienen intención, sino torpeza, que el plan de ajuste perverso que llevan adelante en tarifas e impuestos, empresas prestadoras que son de Milding y de Lewis, prefieren miles y miles y miles y miles y millones de enganchados de la luz, que no se la van a pagar, a trabajadores que le paguen lo que pueden pagar? O sea, ¿cuál es la idea de que la empresa prestadora mande tarifas impagables que se van a transformar en personas que igual van a tener luz, pero ya no le va a llegar boleta porque se van a enganchar? ¿Cuál es la idea? Porque antes de que la persona se enganche, perdió el trabajo. ¿Y por qué perdió el trabajo? Porque la pequeña y mediana industria donde trabajaba tampoco puede pagar la factura y quiebra. ¿Cómo analizás este esquema perverso? Bueno, pero ellos tienen una ecuación económica. Entonces, la ecuación económica de cualquier empresa de esta característica tiene componentes, tiene cantidad de abonados y rentabilidad unitaria, por porcentaje de rentabilidad unitaria por cada uno de los abonados. Si a vos te sube la tarifa y te baja un poco los abonados, pero te sigue subiendo la tarifa, te sigue siendo negocio. Entonces, si la política tarifaria, que esta famosa planilla de Excel de Aranguren tenía 2 columnas. Una columna era cómo bajaba los subsidios y otra columna cómo aumentaba la rentabilidad de las empresas. Lo que no tiene esa política tarifaria es escala humana, no tiene dimensión humana. Hoy, a esta altura del día, mientras yo charlo con vos, y ojalá las expectativas se te cumplan, hoy los argentinos no comen. Sí. Gran sector. Ahora, yo quiero marcarte esto. De todos los productores de insumos, el único que no puede estoquear su mercadería es el que genera electricidad. La electricidad no se guarda. Una vez que la mandaste a la distribución, se muere o se usa. En la Argentina, cuando volvimos a la industrialización
y se recompuso el aparato productivo en Argentina y volvieron a florecer las pymes. Teníamos problemas de generación, porque no llegábamos a abastecer, estábamos al límite de abastecimiento, entonces venía la teoría de este gobierno de que los pobres no tienen que tener aire acondicionado. O sea, esto se soluciona devolviendo los televisores y los aires acondicionados de los pobres. Hoy sobra energía. Hoy los únicos picos de consumo son urbanos, o sea, tienen que ver con el consumo urbano. Pero Milding, por más que cobre y su ecuación sea rentable con poco que le pagan mucho, el resto de la energía no se estoquea, la tira o se la roban y no le importa, porque no tiene la ecuación de la generación a partir de la energía de una cadena de precio virtuosa que genera empleo. Se conforman con generamos, distribuimos, con poquito que paga mucho nos alcanza y el resto si me la roban, ¿qué me importa? Prefiero un pobre que me la roba, ¿no? Esa es la teoría. La energía no se estoquea. ¿Cómo negociarías con este tipo de personajes nefastos? Yo claramente le sacaría a las empresas, coincido con el tema de la restatización de las empresas y buscar sociedades mixtas, buscar inversión genuina, de riesgo empresario y no de una oligarquía garantizada por el monopolio de servicio y de un Estado traidor que le permite a un tipo como Milding tener este tipo de políticas. Ahora, si sos presidente vas a tener que enfrentar estos buitres. ¿Cómo haces? ¿Te sentaste? ¿Cómo destrabas esta...? Depende, vos podés aplicar distintas políticas, bueno, una es esta, pero después sos el poder concedente. ¿Cómo funcionaba el mecanismo de los subsidios durante nuestra gestión? Nosotros no le subsidiábamos a Edenoria del Sur, nosotros lo que subsidiábamos era Transener, que es la mayorista de energía. Sí, claro. Entonces le vendía al mismo precio a la empresa provincial de energía de Santa Fe, que es pública, la empresa provincial de la energía, y a Edenoria del Sur. Entonces, ¿y después qué pasaba con Edenoria del Sur? El Estado no le daba más tarifa de lo que ellos querían. Y prestaban más el servicio. Entre otras cosas, una de las justificaciones que utilizábamos nosotros para no darle más tarifa es que, producto del crecimiento económico, había aumentado la demanda. Obvio. Y que habían aumentado la cantidad de usuarios. Entonces vos podés regular claramente el mercado. Nosotros en el 2015 teníamos menor nivel de subsidio que Estados Unidos, que Australia, que Alemania, en el marco de las tarifas. Estos tipos, a ver si nos entendemos, te ofrecieron el mundo moderno y te ofrecieron la modernidad y te metieron en el túnel del tiempo. Hay 3 países en el mundo que tienen crédito stand-by. Kenia, Irak y Jamaica. Ojalá no hubiese tocado ese grupo para el Mundial, sí, claro. Pero no es para el Mundial. El cuarto va a ser la Argentina. En 2 años y medio, hay que decirlo con claridad, se pusieron el país de sombrero, chocaron la calecita en 2 años y medio. Nosotros gobernamos durante 12 años, con problemas, con crisis. Tuvimos la crisis de Lehman Brothers en el 2008, la crisis financiera más importante después de la crisis del 30. Entonces, bueno, y la Argentina no llegó a este nivel de tensión. Lo que vos describís de la gente tiene angustia, tiene incertidumbre, tiene hambre. Entonces, todo esto está pasando. Todavía no empezaron los fríos más fuertes. Entonces, es muy difícil la situación. Te hago las 2 últimas. Sos presidente. Sí. ¿Qué vas a hacer con Lago Escondido? George Lewis. Lago secuestrado. Pasaron los años, nadie hizo nada. ¿Qué haces? Bueno, hay que ver las posibilidades jurídicas que tiene el Estado y avanzar sobre el marco de posibilidades jurídicas que te dé el Estado. Si soy presidente de los argentinos y voy a defender los intereses de los argentinos. Lo hago como diputado nacional. Mi único mandante es el pueblo argentino, específicamente el pueblo de la provincia de Santa Fe que me eligió, pero no soy ni empleado de Macri, ni empleado del Fondo Monetario Internacional, no soy lobista de ninguna empresa, y tampoco soy lobista de las corporaciones económicas y financieras. Yo represento al pueblo argentino y vengo a dar ese testimonio. Por eso puedo manejarme con muchísima libertad, pero las cosas que haya que hacer, yo las voy a hacer sin ningún tipo de problema, digamos, ¿no? Hay que generar el consenso necesario y hacer cumplir las leyes. Si esto es lo que se necesita. Malvinas. La verdad que esto es así. Malvinas tiene que ser la prioridad de la política exterior de la nación. Hay que continuar con lo que veníamos haciendo durante todos los tiempos anteriores. Esta política, esta reedición de los ositos Gomi. De los ositos me parece que no nos sirve absolutamente para nada.
hay que tomar la dimensión de Malvinas. Malvinas no es solamente Malvinas, no es solamente Antártida. la Antártida, no es solamente los recursos pesqueros o los recursos hidrocarburíferos que se puedan llegar a explotar de ahí. Malvinas es estratégica desde el punto de vista que el único canal natural que tenemos de que une los dos océanos está ahí. Entonces todos los demás se resuelven con una puerta y se termina el paso. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir intensificando con Malvinas toda la cuestión diplomática, porque para Inglaterra es un costo. Por supuesto. Porque en Bueno, todo, si no lo recuperan robándonos a no, nosotros bueno, los subtes, la Patagonia, entonces es un costo. en todos los foros mundiales, vos te planteás la cosa y no tienen forma de justificarlo. La resolución de Naciones Unidas no se la vota nadie a favor, ni Estados Unidos se abstiene. Se abstiene, sí. La última, ¿cómo vas a hacer para sacar las bases americanas que están instalando en Vaca Muerta y en Misiones? Esas bases, si son bases, tienen que pasar por el Congreso. No pasaron, ya las están construyendo. No, bueno, pero lo que son parte de un convenio que existía de asistencia humanitaria. ¿Que la crees, Rossi? No, yo no me la... Mirá que te está mirando la gente, te No, tiene que votar. yo no me la creo. Lo que creo que hay que ver realmente qué es lo que instalan ahí, digamos, ¿no? Porque se presentan como un escenario de defensa, civil, digamos, ¿no? Como una cuestión de defensa civil. Yo creo, porque, te digo claramente, se pusieron porque el ministro de Defensa firmó la autorización. Porque cuando yo era ministro de Defensa, el gobernador de Neuquén me vino a pedir autorización para eso y yo no lo firmé. Porque te la presentan como atractiva, Obvio, que te donan todo, claro. que no te sale un peso, Sí, que va a servir para esto, que va a servir para aquello, y yo no lo firmé. Entonces, la política de defensa es subsidiaria a la política exterior. Si vos tenés una política exterior alineada con los Estados Unidos, te van a pasar esta y otras cosas, entre ellas la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se introduzcan en seguridad interior y la eliminación del Consejo de Defensa Suramericano, que fue un consejo al cual nosotros le dimos mucha participación durante toda nuestra gestión, de vuelta la preeminencia de la JIT, que es la Junta Interamericana de Defensa, dominada por el Comando Sur, y que es la reunión de los jefes militares, independientemente de los ministerios, independientemente de los gobiernos. Pero bueno, eso tenés que definirlo claramente. La única posibilidad de que América Latina tenga un sistema de seguridad disuasivo es con una política de integración latinoamericana. No hay otro. Sistema de defensa disuasivo. Sí. Es con una política de integración latinoamericana, y eso es lo que debe hacer. Hay que firmar y hay que construir alianza estratégica. Nosotros habíamos dejado firmado una carta de intención para construir una alianza estratégica entre la industria aeronáutica argentina y la industria aeronáutica brasilera. Lo firmé yo con Celso Amorín cuando Celso Amorín era el ministro de Defensa en Embraer, en Brasil. Bueno, pero todo esto depende de la política que lleves adelante, ¿no? Señoras y señores, cuando les preguntan por la calle, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, no, pero lo que pasa es que no hay candidato. Bueno, ¿y quién va a ser en el 2019? Bueno, hay uno anotado en la carrera, se llama Agustín Rossi. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, te libero, porque si no nos matan, ¿eh? Bueno, gracias por muchas entusiasmarte, gracias por estar. Listo, por favor. Lo único, después lo vamos a ir hablando con Rossi largamente, y al fin hay alguien que dice yo quiero ser, bienvenido sea, hay que hacerlo, usted también dijo quiero ser, bienvenido sea. Ahora, los peronistas vamos a ayudar de donde nos toque estar a que la contestación con respecto, por ejemplo, a Lewis no sea voy a aplicar la ley, es lo vamos a expropiar. Claro. O sea, después lo vamos a ayudar a Rossi, al que sea, a tomar decisiones más firmes. Porque cuando uno dice ese tipo de cosas, la gente dice, bueno, al final va a terminar hablando con Lewis. La voluntad está expresada, algunos somos peronistas un poco más vehementes, y tenemos decisiones más definidas, ya tomadas. Lo de Lewis es expropiación, ya está, no se habla más. ¿No? Lo de Milding, que es expropiación, no se habla más. Después se ve qué se hace, porque después el Estado tendrá que evaluar si conviene volver a poner en oferta a las empresas, buscar una sociedad mixta con el Estado, siempre con empresarios que corran riesgo, ¿no?
O sea, que asuman riesgos empresarios, no que vengan a tener contratos monopólicos garantizándole la renta sin riesgo, porque estas empresas dicen que necesitaban reajuste de tarifas, pero no se fueron nunca. ¿Qué son? ¿Samaritanos, la Cruz Roja? No, pero además, ¿Perdían plata para nosotros? sacrificados. ¿Eh? Pero además han tenido rentabilidades muy altas Por eso. este último año. O sea, han tenido ganancias muy altas, significativas. Y todavía no han entregado a la sociedad para que conozca cuáles son sus planes de inversión. Supuestamente se hacía todo en nombre de las inversiones que iban a venir. Ninguno. No hay No, ningún mira. plan de inversión. No nos explicaron tampoco cuáles son sus costos y el gobierno se negó a dar los costos de las empresas. Eso es porque Con lo Macri es cual- socio de Milding y Lewin. Pero digo- ¿Usted acuérdese lo que yo le digo? Que un día Panamá se va a abrir y van a encontrar las acciones de Macri sobre Denore, de Sur y Pampa Energía. Pero y no solamente están Lewis y Milding, también está Nicolás Caputo, que es el dueño claro. de Sur. Sí. Entonces, está todo el clan metido ahí, lo que muestra que acá no hay un plan de gobierno, sino un plan de negocios. Y el problema es que en ese plan de negocios lo que llegamos a la de perder somos la gran mayoría de esta sociedad.